Tengo muchas ganas de preguntaros, haceros una pregunta, que estamos todos esperando esta pregunta. ¿Qué tiene que hacer un ejecutivo, un directivo, para captar la atención de un cazatalento o de una empresa tan grande como la vuestra? ¿Qué tiene que hacer? Así, en plan suave, entrando bien ya. Yo creo que le puede pasar el síndrome de como algunos directores de personal que, preocupándose demasiado por el reconocimiento, se les ve al plumero. Yo creo que simplemente lo que tiene que hacer es trabajar y dedicarse a cumplir con su cometido, cumplir con las expectativas que de él se tienen, llevar a cabo bien su tarea y luego, cuando se retira, humildemente dejarse la casa como Dios manda. Entonces, lo demás seguramente vendrá solo, pero no hace falta que se insinúe excesivamente. ¿Qué opináis vosotros? Yo completamente de acuerdo. Estaba pensando cuando formulabas la pregunta, que lo que tiene que hacer alguien para ser reconocido por un headhunter es ser ejemplar. Y ejemplar en muchos aspectos profesionales. El rastro que uno deja es un rastro profundo, más profundo de lo que nos pensamos. Hablaba uno de los ponentes de la marca personal. Esa marca personal no es una novedad por el mundo digital, es una cosa que vamos arrastrando durante toda la vida y eso es lo que hace que llame la atención. A ver si lo he entendido bien. La capacidad de generar marca personal, la capacidad de generarse una estrategia definida de marca personal. Pero no como un acto consciente de generarse una marca personal, sino como como decía José, como una consecuencia de un trabajo ejemplar realizado. Carlos. Al final, en las épocas que vivimos es complicado porque es muy difícil que se pueda acceder, pero nosotros ¿en qué nos fijamos fundamentalmente? Y son dos herramientas que tiene cualquier directivo para poder impactar de alguna manera en nosotros. Uno, gestiona personas. Y al final nosotros conocemos a muchas personas que han sido dirigidas y sabemos lo que nos dicen de sus anteriores directivos o sus anteriores jefes. Cuando tienes equipos que desarrollas y que cuando salen y siguen progresando dentro de esa compañía o en otra, hablan bien de sus jefes, esa es una primera manera para que nos fijemos. La segunda, al final, es que los directivos, como dice Jorge, tienen que pasar por las empresas y dejar huella, es decir, no como algunos que pasan y ni ensucian, ni manchan, ni estropean. Es decir, tienen que dejar huella, y huella es estar en una posición más de 3 o 4 años, que tengan logros concretos que se puedan observar. Pues nosotros nos vamos a fijar en temas inicialmente, luego nos fijaremos en muchas más cosas, que es cómo ha gestionado y liderado equipos y qué logros concretos ha conseguido en las empresas. Y eso es realmente lo que miramos. Como una cosa curiosa, en la misma dinámica de la entrevista, es bueno prestar atención, además de a la letra, a la música. Entonces, la música con que un directivo se dirige a ti puede ser: mira qué cosas he hecho, como una prima donna, mira qué cosas he hecho y mira por qué tú me tienes que prestar atención. Con lo cual, tú, que no eres tonto del todo, te das cuenta de cuál es la música y qué es lo que busca. Mientras que otras personas describen simplemente lo que han hecho y te dejan a ti en libertad que saques las consecuencias. Esto es un poco en paralelo con ser muy esclavo del reconocimiento o contar simplemente lo que haces. Rosa, ¿vosotros buscáis directivos para incorporarlos dentro de la empresa? ¿Buscáis? Cuéntame. ¿Qué selección hacéis? ¿Qué criterios tenéis cuando buscáis? Yo soy una firme y totalmente convencida del lema de que la única ventaja competitiva que puede tener una empresa hoy en día, hablo del campo industrial, que es en el que me muevo, hacemos aluminio, fabricamos aluminio, industria básica. La única ventaja competitiva que tiene hoy en día una empresa es el talento. La tecnología se copia, las intellectual property se copian, se compran o se adquieren de alguna forma, pero lo único que va a permitirte diferenciarte en el tiempo es el talento. Y por eso la búsqueda de talento, la retención del talento y el hacer crecer a esa gente dentro de nuestra industria es prioridad absoluta y principal para nosotros. Y lo hacemos desde la base, buscando en las universidades, y lo acompañamos pues todo el proceso de crecimiento hasta conseguir tener los directivos que necesitamos para cada puesto.
Es como cuando la reflexión... Hay una frase que dijimos en Barcelona, en Ejecutivo 99, que es: te contratan por qué has hecho y te pueden despedir de cómo eres, ¿no? ¿Sí? O sea, a veces te contratan por el currículum, hasta ahora, y una de las maneras por la que te despiden a una es por cómo uno es. Y hay que cuidar el cómo uno es, ¿no? Cómo uno es en todos los aspectos, ¿no? Desde la dirigir, el liderar, lo que hemos dicho, ¿no? El poder dejar huella, la marca, el trabajo, el esfuerzo. Y al final es cómo eres haciendo esas cosas, ¿no? ¿No? Yo creo que un poco es un poco una combinación de dos cosas, y creo que era Miguel Ángel el que había dicho, el escultor, vio un ángel en esa piedra y le ayuda a liberarse. Entonces, un poco las dos cosas, ¿no? No es solo el cómo eres, sino lo que puedas ver que esa persona puede desarrollar de cara al futuro. Yo creo que tener la capacidad, que supongo que mis compañeros de panel son expertos en esto, de poder ver la capacidad que puede desarrollar una persona de cara al futuro, es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de las dos cosas, lo que eres y lo que puedes desarrollar. Si tuviéramos que desglosar las habilidades, ¿de qué estamos hablando? Si nos tenemos que ir con unas ideas claras, ¿qué habilidades son las que marcan una diferencia hoy por hoy a la hora de detectar el talento, a la hora de ver si el perfil de directivo es el acorde que ayude en estos momentos a las empresas a tener ese carácter y esa fuerza y esa constancia y paciencia y ese trabajo en equipo, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Podríamos desglosarlas un poquito para entenderlas y llevarnos un mensaje a casa? ¿Qué habilidades son las que tenéis en cuenta para un directivo, tanto con una visión nacional y una visión internacional, ¿no? Yo creo que los factores clave del fracaso residen en la persona. La experiencia de éxito contrastada es fácil, puede parecer prepotencia, no es difícil de identificar, y si no la identificas bien, el cliente te corregirá y se encargará de decir, mira, esto... Yo creo que los factores clave del fracaso o del éxito residen en el perfil interno. En definitiva, lo que yo busco en un directivo es actitud, compromiso y dedicación. O sea, actitud ante... Volvemos a la música otra vez. Además de cómo me cuenta sus hechos, sus logros, actitud ante la vida, ante el trabajo y ante las personas, compromiso con otros proyectos que he abordado y dedicación en cuanto a hacer lo que se dijo que iba a hacer y andar el camino y sudar la camiseta. Yo creo que en esto residen las reglas, las teclas del éxito o del fracaso, que es en lo que más nos equivocamos, en lo que más se equivoca el cliente y en lo que más nos equivocamos nosotros. Es una paradoja, pero por suerte uno quiere creer que se equivoca menos que el cliente. Carlos, Jorge. Para mí cuando observo, a ver, es que, claro, hacemos mucho énfasis, es verdad, en el currículum y en los éxitos logrados, pero esto no es más que un indicador, ¿de acuerdo? O sea, esto es lo que te permite empezar a indagar, bueno, ¿y por qué ha habido ese éxito? Entonces, cuando descubres las causas de ese éxito, es cuando puedes empezar a decir, vale, estas son las habilidades que tiene esta persona y que puede proyectar hacia futuro, y que va a ser, porque a veces uno se encuentra con gente que ha tenido la suerte, pues mira, un beneficio para él de encontrarse en un momento dulce de la industria donde está y haber conseguido unos éxitos, o al menos ponerse en el currículum unos éxitos espectaculares, pero luego cuando rascas, ves que en realidad él se ha subido a la ola, no ha estado llevándola. Y por contra, te encuentras con gente que ha estado en situaciones muy difíciles y que sin embargo pues, ha conseguido pues, incrementar un punto de participación en el mercado cuando el mercado está disminuyendo un 3%. Muy poco espectacular, pero cuando indagas en eso y preguntas, empiezas a descubrir un poco los tres círculos que ha puesto Josep, que a mí me ha gustado. La capacidad técnica, el conocimiento, el que sabe, el que es una persona que no improvisa, que no es un bluff, que sabe de lo suyo, ha estudiado, ha sacado su carrera, que además es capaz de tener una visión global, conjunta, idear cosas que son ya no su conocimiento histórico, sino innovar con esa visión de estrategia y sobre todo que es capaz de arrastrar a gente a ayudarle a hacerlo, porque ninguno podemos incrementar, por mucho que como decía José, que te encuentras con gente que te dice, porque yo he hecho. No, tú no has hecho nada, tú y tu gente habrá hecho.
Y esa ahí, para mí, esas tres que ha puesto Josep, pues estaban muy bien puestas, la verdad. Lo que dice Jorge de que tú no has hecho nada, eso se queda uno callado. Pero dan ganas, pero uno no lo dice. No discutas en la entrevista, escucha, pero no le digas eso que tienes ganas de decirles. Carlos. Pero un poco lo que siempre medimos es el saber, que son los conocimientos y experiencia, el poder, que son las habilidades, estilos directivos, y el querer, que como nos contaba antes María, es la voluntad, que la estructura de motivos y las motivaciones encajen con lo que te puede aportar la compañía, su momento, su cultura, su organización, incluso su sistema retributivo. Pero lo que sí es cierto, y yo soy algo crítico, que muchas veces los clientes nos piden que les traigamos a aquellos que han hecho rico a sus competidores si lo hacemos bien, porque a lo mejor simplemente hemos traído a algunos que han estado por debajo de la media del sector en un momento de bonanza económica. Pero si lo hacemos bien a los que han hecho rico a sus competidores, porque se tiende todavía en España mucho a buscar personas que han tenido éxito idealmente en tu mismo sector o en empresas incluso a veces competidoras. Y yo creo que ahí nosotros como consultores de búsqueda directa aportamos un valor muy relativo, y el valor que podemos aportar es traer perfiles diversos, a lo mejor de otros sectores, que puedan realmente remover los cimientos de ese nuevo sector o de esa nueva compañía y hacerlo así. Yo soy ahí bastante discrepante con los clientes, pero en fin, los clientes al final siempre quieren medir o quieren asumir algunos menores riesgos que otros. Y yo, es decir, lo que sí me fijo mucho en un directivo es en varias cosas, pero por no decir todas, si es directivo me gusta que sea humilde. Pues está validado estadísticamente que los que tienen más éxito comparativamente, es decir, como dice Jorge, es decir, en un boom económico todos crecen, pero unos crecen más que otros, unos lideran mejor que otros. Cuando se va progresando dentro de la organización, pues la humildad todavía, aunque uno pueda ser humilde, pues hay demasiado todavía ego que uno va limando. Pero cuando los muy buenos llegan arriba, dejan de ser ególatras y pasan a ser muy humildes. Yo creo que cuando un muy directivo, que tiene los logros, que tiene todo lo que nos ha dicho Rosa, Pepe y Jorge, además son humildes, son los que tienen verdadero éxito. Lo que dice Carlos es interesante de cuando preguntan, bueno, ¿en qué consiste el liderazgo? Yo creo que el liderazgo, lo he pensado a raíz de lo que dices, consiste en dar ejemplo sin pretenderlo. Además de llevar gente detrás de ti, todas estas cosas que vienen en los libros, es dar ejemplo pero sin pretenderlo, que se aprenda, no que lo enseñes tú. Son cosas que se aprenden. El liderazgo, no hay un contrato que te digan líder, eso uno se lo gana. El contrato está directivo, el liderazgo uno se lo gana. Te lo tiene que decir el equipo, porque en el contrato no está. El liderazgo no se lo gana, ¿no? Se lo gana siendo humilde, ¿no? Sí. Al hilo de lo que estábamos hablando. Sin duda. Además, todos queremos ser líder, que yo tampoco estoy tan seguro de eso, de no sé para qué quieres ser tan... Todos... Pero bueno, el liderazgo se gana, sí, el liderazgo se gana. Yo, perdón, si no te importa, volviendo al punto que tocó Carlos, que me parece importantísimo lo de la humildad, y es verdad, yo coincido con él, las personas que más me han impresionado a mí siempre han sido personas con un toque de humildad, pero yo creo que conviene también aclarar lo de la humildad en cuanto a... No se trata de falsa modestia, que se pilla al minuto 2, y tampoco se debe pensar que este tipo de personas no tienen un grado enorme de seguridad en sí mismos, que parece como contradictorio y no lo es. Estas personas yo creo que son humildes en base a darse cuenta de que en el mundo, en la vida, no son matemáticas, no son 2 y 2 son 4, y que siempre existe una posibilidad de error, y por lo tanto son suficientemente inteligentes como para, con cautela, poder afirmar cosas y siempre estar abiertos. Y para mí esa es la característica de esta humildad, una apertura a incorporar nuevas cosas. De acuerdo, decía Unamuno, es una frase que a mí me encanta, que no hay mayor soberbia que la falsa humildad. Y yo lo comparto.
Y efectivamente está muy bien tocado por Jorge, porque el tema de humildad y la autoconfianza o la seguridad en sí mismo son dos factores absolutamente no correlacionados. Y lo que sí tiene que tener un buen líder, por supuesto, un buen directivo, es ser humilde, pero tener un alto nivel de autoconfianza. Entre otras cosas, pues si tiene un nivel de seguridad en sí mismo bajo, como es percibido y encima es humilde, dicen, este hombre no nos va a llevar a ningún lado, o esta señora. Entonces, está bien tocado, es decir, tienen que ser personas humildes, pero con un gran nivel de autoconfianza. En una entrevista hace tiempo le pregunté una pregunta convencional que hacemos, bueno, ¿cuáles son tus puntos fuertes, tus fortalezas, tus cualidades? Y esta persona, que era un hombre muy sólido, se quedó pensando un rato. Dice... Fui yo. Sorry. Se ha emocionado. Me he emocionado. Lo siento, he tocado algo aquí. Me encanta porque es una forma de aplauso eso, ¿no? Hay que interpretarlo benignamente. Se quedó pensando y dice, pues la verdad es que no estoy muy seguro, no tengo especialmente ningún punto fuerte, pero pasando revista a mi pasado, no es fácil tumbarme. No es fácil tumbarme. Y digo, vaya que sí, es verdad. Donde otros fracasaban, él no fracasaba en la vida. Pero sin embargo lo tomaba como una cosa muy sólido y muy seguro y muy fuerte sin pretenderlo, ¿no? Sí, sí. Rosa. Yo creo que ese ruido ha sido porque te he cogido la vez aquí. Te toca ahora a ti. No, tenías todo el derecho a cogerme la vez. Volviendo a tu pregunta original, yo estoy en una posición un poco diferente porque todas las capacidades técnicas y demás las han ya preseleccionado estos señores para nosotros, entonces yo ya estoy en el nivel donde todos son buenos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que elegir. Y para mí una cosa que es fundamental en las estructuras, yo trabajo para una multinacional, entonces esto es una opinión muy sesgada, pero cada vez las estructuras son más matriciales en compañías multinacionales y cada vez existe menos lo que en inglés llamamos el ownership. Entonces para mí es fundamental que sea capaz de percibir en la persona a la que quiero contratar para colaborar con nosotros, sentir ese compromiso personal. No es la empresa que ha decidido, no es el departamento que ha conseguido o no conseguido, sino que necesito sentir que existe un compromiso personal del yo y mi aportación al equipo, al proyecto, a la empresa. Eso para mí es una cosa fundamental. Y otra cosa que yo siempre miro, y puede ser también sesgado, es la pasión por el conocimiento. Para mí existe una condición absolutamente imprescindible en cualquier profesional y directivos, pues más si cabe, por ejemplo, por el conocimiento. Y a mí una persona que es brillante en 1000 cosas, pero que en los últimos 5 años no ha hecho ningún esfuerzo por ampliar, por coger un tiempo para sí mismo y dedicar ese tiempo a mejorar cualquiera de sus capacidades. Me da lo mismo si ha hecho un curso pues en la práctica de marionetas, pues no sé, filipinas, pero que muestra esa pasión y ese respeto por conocer y por cada día ser un poco mejor en algún campo. Eso es una de las cosas que me apasiona. Puedo decir muchas otras cosas. Me gusta la gente que es capaz de demostrar una cierta empatía, porque creo que es fundamental para liderar un equipo, para liderar personas. Y podría dar otros 1000 conceptos, pero siempre empezando por el compromiso personal y por la pasión por el conocimiento y la mejora continua. Gracias, Rosa. Hay una reflexión que hicimos una investigación a 700 empresas y hicimos varias preguntas. Una de las preguntas a los dirigentes era: ¿qué es lo que va usted a hacer los próximos 4 años de manera diferente? Me decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el gobierno no nos da más dinero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos tenemos que esperar, nos tienen que sustentar, nos tienen que ayudar. Vale, si el gobierno nos da dinero, la pregunta es, ¿qué vais a hacer los próximos 4 años? Pues haremos lo que tengamos que hacer, lo que hemos hecho siempre. Y al hilo de tu conocimiento, ¿no? Si uno no se pone al lado de gente que sabe y deja que se ayude a desarrollar planes a futuro para que la compañía salga, tienes que formarte. Las dos cosas es lo ideal, pero una decisión tienes que tomar. O te formas y te dejas ayudar, o te dejas ayudar y después te formas, pero algo tienes que hacer, porque hacer nada no es que obtengas lo mismo, es que vas hacia atrás, porque no hacer nada es ir hacia atrás. Conocimiento es algo que si no te formas, vas hacia atrás. No es que te quedas igual, uno va hacia atrás, ¿no? Al hilo de lo que estabas comentando, el conocimiento. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta, Carlos, que muchas personas se hacen, ¿no? Y es que, al hilo de lo que tú has dicho antes de los 3 años, nos tenemos que quedar 3 años en una empresa para que los resultados lleven a su fin y podamos evaluar un hito de información, ¿no?, sobre esa experiencia. La pregunta es, ¿son 3 años? ¿Son 4 años? Porque hay directivos que dicen, Laura, llevo 25 años en una compañía y por creces te puedo decir qué he hecho. Es bueno, en las multinacionales veo directivos que me dicen, Laura, a los 3 años hay que irse, porque si no consigues lo que te has propuesto en esta multinacional, o no te consideran o ya no hay futuro, vete a otra compañía. Entonces me encuentro muchas informaciones diferentes de directivos. La pregunta es, ¿qué opináis? 25 años, 10, 3, 4, 5, ¿dónde está el punto? Hay 2 puntos diferentes. Uno, 3 años, he dicho mínimo 3 años. Sí, es un ejemplo. Que no tiene por qué ser en una compañía, digo en una posición. Ah, en una posición. Vale. En una compañía uno puede estar saltando de posición en posición, de posición en posición, con proyectos diferentes. Claro, aquí tiene que ver mucho la estructura de motivos. Una persona que lo que le gusta es la promoción, y su estructura de motivos es muy de logro, pero también mucho de poder y de estatus, en organizaciones matriciales, pues se puede sentir incómodo porque al final va a tener un ownership, pero lo que quiere tener es el poder absoluto sobre su territorio o su región. Entonces, sin embargo, las personas que son más de aprendizaje y de rotaciones laterales, pues pueden disfrutar durante muchísimo tiempo en una compañía, estar 15 años en 5 o 6 o 4 asignaciones. Con lo cual no hay que mirar tanto el número de años, sino que en los años que se ha estado en cada posición y en cada compañía, Vale. se ha dejado huella. ¿Se ha dejado? Huella. Huella. Y, Yo me acuerdo una persona que me dijo, dice, hay gente que dice que tiene 25 años de experiencia y lo que tiene es uno repetido 25 veces. Claro, no hay que caer en eso, no hay que caer en eso. Tenemos que buscar proyecto. Yo creo que lo importante es, un poco yendo a lo que decía también del compromiso, pues el que ese compromiso se consigue cuando uno se siente identificado con lo que se está haciendo. Y ese sentirse identificado, hombre, pues lo da el líder, lo da la compañía, lo da el proyecto, lo dan muchas veces muchas cosas y a veces es interno, o sea, es uno mismo que dice, quiero hacer esta transformación. Uno tiene que ver cuando su reloj interno le está diciendo, aquí ya pocas cosas me quedan por hacer, porque ya no siento ese compromiso que tenía, porque ya no tengo la ilusión, ¿no? Y a veces pues eso ocurre, entonces es momento de tomar un cambio. Tomar un cambio porque, yo no sé a vosotros, pero a mí me lo encuentro muchas veces que me hacen la pregunta, yo es que no sé si llevo demasiado tiempo en la compañía o es que no sé si... O sea, el currículum es un reflejo de lo que tú has hecho por una serie de decisiones en las que has evaluado muchas cosas, pero en la que nunca el currículum puede ser una cosa que tú evalúes para tomar la decisión. Perdonad, no sé si me he explicado. Lo que quiero decir es, no sé si quedará bien en mi currículum si doy este paso. Oye, dar un paso de esta categoría no es si queda bien o no queda bien en el currículum. Esto hay que quitárselo de la cabeza ya. A veces, pues tomarse un descanso, irse a hacer un stage con los Médicos Sin Fronteras o con los Ingenieros Sin Fronteras, que también hay, a crear unos... Pues, oye, a lo mejor en ese momento es lo que tú tienes que hacer en vez de seguir quemado en una compañía en la que no te está dando los retos o las oportunidades adecuadas. Rosa, José. Yo creo que en charlas que doy cuando me preguntan sobre el tiempo óptimo, yo repito una ecuación que le llamo aportar más aprender igual a consolidar más crecer. Yo creo que en cualquier puesto que no aportes, no aprendes. En cada puesto, en cada etapa de tu carrera tienes que aportar y aprender algo para que ese peldaño constituya una escalera creciente en tu carrera. Entonces, el aportar, o sea, tú ves a una persona que en 7 años ha estado en 7 lugares y no necesitas mucho tiempo para llegar a la conclusión de qué es lo que ha aportado esta persona. No se trata de puestos, puedes haber aportado en distintos puestos en la misma empresa, pero yo diría que,
por lo menos 2 o 3 años mínimos necesitas para consolidar algo, para haber hecho algo, para dejar huella, para hacer un management de la diferencia, de que las cosas son distintas cuando entras de cuando sales. Y repito, es A más A igual a C más C, aportar más aprender igual a consolidar y crecer. Aporta en cada etapa de tu carrera y aprende y no pares de hacer eso. Bueno, yo estoy de acuerdo creo que más o menos todos estamos por el mismo rango y es más, yo creo, en mi caso particular, yo llevo 16 años en la misma empresa, he hecho cosas muy diferentes en distintos países del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que cuando he sentido que había cumplido un proyecto pues de mayor o menor envergadura, pero que realmente había aportado un valor en el puesto en el que estaba, o porque hay gente detrás que tienes que hacer hueco para que la empresa siga desarrollándose y creciendo, o porque pues por algún motivo te interesa pues desplazar un poco tu área de conocimiento y aprender cosas nuevas en una categoría lateral, no tiene necesariamente por qué ser pues subir en la línea jerárquica, pues he decidido buscar oportunidades y dar el paso. Normalmente a mí me guía mucho el interés de aprender algo nuevo, de ganar experiencias nuevas pues en distintos campos. Años, no sé si existe un tiempo, evidentemente en 6 meses no se puede demostrar nada y es muy fácil ser un free rider en lo que ha hecho el anterior que ha ocupado tu puesto en poco tiempo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, mantener una fábrica sin gastar en mantenimiento durante 1 año o durante 2 no pasa nada, el problema lo va a tener el que viene el tercer año, que se ha encontrado con todos tus desperfectos anteriores. Entonces parece que tiene sentido, ¿no? Irse a los 3 años parece que tiene sentido, ya no hay castillo de naipes que se sostenga sin ningún tipo de alimentación durante 3 años, ¿no? Parece que es lógico, pero yo lo veo más como cumplimiento pues de algún objetivo, de algún cambio estructural, de algún cambio cultural, de algún tipo de objetivo que tuvieras en ese puesto, más que numérico. Volviendo al hilo, al inicio habíamos hecho un comentario sobre la importancia de la persona, ¿no? Cuando vas a hablar con el directivo, ¿no? ¿Qué preguntas hacéis para ver cómo es la persona? Aparte del currículum, lo que ha hecho, la formación, sí, las cosas los hitos de información que podáis tener. Mira, yo me encuentro donde me veo muchísimos directivos y en las sesiones de coaching me estoy dando cuenta que hay una parte importante que es el control. El control y en búsqueda de la perfección. Entonces me estoy encontrando personas que no lo dicen, no se enseña, esto no se ve, es algo interior que lo tienes en una sesión de coaching. Son personas que intentan controlarlo todo, desde el mínimo detalle al máximo, en toda su dimensión. Por una parte y por la otra la perfección. Buscan tanto la perfección que encuentran una frustración. Y como la perfección no existe, porque cada uno tiene una percepción de la realidad diferente, entran en un círculo vicioso de que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Cogen más trabajo, sentimiento de culpa, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Busco más y no encuentro, no lo alcanzo, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas hacéis para realmente ver eso que nosotros los coaches vemos? Que no se enseña normalmente en unas entrevistas o en unas conversaciones, ¿no? ¿Cómo tocáis, ¿no? Al hilo de la frase de te contratan por lo que has hecho, pero te pueden despedir de cómo eres, ¿no? Es decir, ¿cómo veis esto? ¿Qué preguntáis para llegar a ese punto? Te pueden contratar más fácil siendo un máster, pero siendo máster o doctor te echan igual a la calle, de la misma manera. Sí. Yo creo que la necesidad de control es un signo de baja inteligencia. Dicho en términos así muy duros, de baja inteligencia y de un sentimiento de inferioridad. Decía Kant hace muchos años que la mayor capacidad, una medida de la inteligencia humana es la capacidad de dirimir con la incertidumbre. Entonces, la necesidad de control es el miedo a la incertidumbre, que es algo con lo que tenemos que convivir cada vez más en este mundo que se hace más complicado, más complejo, más variopinto. Yo quizá el enfoque, me gustaría ver tanto Jorge como Carlos, el enfoque mío es bastante anárquico, le dejo que la persona elija. ¿Por dónde quieres que empiece? Digo, por el comienzo. El comienzo no significa nada, es como en Alicia en el País de las Maravillas. Empieza usted por el comienzo, luego llegada a la mitad siga y acercándose al final acabe, ¿no? Entonces, dice, muy bien, muchas gracias, dice el conejo, muchas gracias. Sí. Entonces, le dejo que empiece por donde quiera. Si empieza contándome, si se tira media hora contándome en el seno de la familia en que nació, pues no, yo tomo nota
o si le dejo, es decir, el campo que él elija, el campo que la persona elija es una pista para ti, para conocerle mejor. Al hilo de esto, hay una de las preguntas que me dicen algunos directivos el otro día, una multinacional me dice: Laura, fíjate, me han preguntado qué valores tengo, ni que eso fuera importante. Digo, así va España. Vamos. Decirme. No, yo, a ver, lo del control, hasta cierto punto, también es necesario, ¿eh? O sea, aquí no vayamos a demonizar lo del control. Lo que sí que es cierto es que me imagino que a nivel de coach os encontráis que es una barrera también para poder vivir una vida más saludable y poder ir más saludable con el trabajo. Pero el control no está mal, es decir, una persona que está en control está bien. ¿Dónde empieza a ser, desde mi punto de vista, disfuncional? Hombre, yo no puedo entrar en la parte de su vida personal, es decir, si al final se divorcia este señor porque está tan obsesionado con su trabajo, pues eso no puedo entrar. Pero donde sí que empieza a ser disfuncional es cuando no permite la creatividad de su equipo. A esto me refiero. Claro, pero esto no te lo va a decir él. Es el punto. ¿Cómo lo descubrís vosotros? Por referencias, es la única manera. Tienes que hablar con gente que ha trabajado con él y entonces estos te lo dicen inmediatamente y te lo dicen rápido. O sea. Es decir, a ver si lo he entendido bien. Te viene un directivo, haces una entrevista y después chequeas alrededor de él. ¿Es esto? Es esto. Es que hay muchas cosas que no se saben en la entrevista. O sea, si una persona es trabajadora o no, si tiene los valores, no es fácil de identificar en una entrevista. Entonces, a pesar de además de nuestro gran ojo clínico, nuestra inteligencia, nuestra experiencia y tantas otras cosas buenas, humildemente pedimos referencias, claro. Rafael, quitando el tema de las referencias, que sin duda las empresas de búsqueda de directivos serias toman de los candidatos, durante la entrevista pues cada cual tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? A mí hay cosas en las que aquí factores que siempre me gusta poder al final decir sí, no, o tengo que profundizar más, y a veces tengo que tener una segunda entrevista en profundidad. Me fijo mucho, lo comentabas tú, la tolerancia a la ambigüedad, y eso se puede hacer viendo en determinados hitos de su carrera cómo lo gestionó y haciendo preguntas concretas de entonces cómo te sentiste, como le podría preguntar a María cuando te pusieron a llevar energía después de estar llevando selección, y si lo que te cuenta suena bien. Y suena bien es que te cuente narrativamente lo que pasó, no que te diga, porque yo pienso que el liderazgo, porque hay gente que te cuenta teoría, no te cuenta lo que pasaba. Cuando un candidato o candidata te están contando lo que vivían y lo están contando en tiempo real, es más, te pueden engañar siempre, pero es más creíble. Me fijo mucho en la compostura, que es fácil de saber, es decir, cómo a las situaciones de presión y de estrés, cómo reaccionas, si va a ser un poco agresivo, si va a mantener la calma, y eso un poco yo creo que en la entrevista con una pregunta siempre correcta, pero algo más incómoda, puedes saber cosas. De humildad hemos hablado, de empatía bien entendida, porque en este mundo en el que los recursos son los más importantes, pero durante la desafortunada crisis en todas las empresas empiezan a cuestionar si el recurso humano es lo más importante porque ha sido lo primero en salir. Yo creo que ahora en la empatía hay que empezar a profundizar más, sin ser muy perfil ONG, pero yo creo que cada vez habrá que mirarlo más, es el interés genuino en las personas que tienen los directivos. Porque ya sabemos todos que hay que conseguir resultados a través de las personas, seleccionar a los mejores y no a los más leales. Eso es otro tema que se puede mirar en una entrevista, si seleccionas a los más leales o a los mejores, aunque te sean críticos. O a los que más se parecen a ti. Claro, porque todos tenemos un sesgo implícito, todos, yo por lo menos. Y eso en la entrevista hay que intentar quitarse el sesgo implícito. Yo recuerdo cuando empecé el negocio de selección de personal, que no en el de búsqueda de directivos, era una empresa sueca y me dijeron, mira, todo candidato o candidata que entra por la puerta, mientras no te demuestre lo contrario, es sí. Que yo que era ingeniero, dije, pues yo creo que es todo lo contrario, pero bueno, y eso me quedó grabado. Y entonces yo, es decir, todo candidato o candidato, mientras no me muestra lo contrario, sí. Eso sí, cuando me lo demuestra, pasa a ser lo que tenga que ser. Y el interés genuino por las personas yo creo que es una competencia emergente que va a ser cada vez mayor. Y lo puedes ver fácilmente, persistencia, es decir, si termina lo que empieza, y la confiabilidad. Si es una persona de la que se puede uno fiar, las empresas se pueden fiar de él, los equipos se pueden fiar de él, y esas quizás es más fácil de verificar vía referencia. Hay algunas que son más fáciles vía referencias,
lo más complicado de detectar, desafortunadamente, sin hacer un audit, es la ética, en el sentido no de integridad, de que busques que te lleven la contraria, que es bueno, sino la honestidad, la honradez. Esa es más complicada y esa sí que hay que pedir referencias siempre, y se toma en España muy pocas referencias, evidentemente. No se piden ni los títulos. Ha tocado, Carlos, un punto que son preguntas cerradas, incidentes críticos. Cuando le preguntas a una persona abiertamente, bueno, cuéntame alguna situación en la que te hayas visto contra las cuerdas, que realmente te hayas visto en un apuro, qué es lo que pasó y cómo resultó. Los buenos candidatos te describen un cuadro con toda su riqueza, te describen un cuadro pintado al óleo. Los malos candidatos te lo difuminan, te cuentan una cosa general. Te sirve mucho la forma en que cada uno de ellos describe, en qué grado también uno, en respecto al control, en qué grado uno tiene la necesidad de controlar la situación que describe, o en qué grado el otro, bueno, estando dentro de la situación, dirime con ella como puede. La forma en que te describen el grado de riqueza de detalles del incidente crítico, yo creo que separa en términos muy taxativos, ¿no?, entre buenos y malos candidatos. ¿Buscáis a directivos en empresas? Es decir, aunque estén trabajando y tenéis un cliente que os solicita un perfil, ¿llamáis a alguien que esté trabajando ya actualmente para decirle, tú me importas, tú me interesas, me gustas tú? Puedo responder yo. Qué hermosura, Sí. qué inocencia, qué inocencia tan grande. Esto es muy bonito, la inocencia es muy bonito. Es una hermosura. Mira, este workshop, Mira cómo se ríen. este workshop lo hemos hecho 3 veces, en Valencia, en 2010, este año en Barcelona y hoy. Y esta pregunta la he hecho 3 veces. Y me gusta hacerla, me apasiona hacerla. Por lo tanto, es la primera pregunta que hemos hecho antes, ¿no? Es decir, cuando a mí me llama un cazatalento, ya no cuando a mí me llama. Y ahora, dime desde la inocencia, ¿cómo tengo que negociar contigo? Bueno, Si tú me llamas a mí. tú la inocencia no la has perdido, Sí. Yo sí, por lo pronto. Entonces, yo creo que si te llama un headhunter, presta atención a lo que te dicen, escucha. Puede que al final de escucharle vas a ser igual de inteligente más o menos, pero estarás mejor informada. Ok, ¿qué más? Vosotros, ¿te acuerdas de esta pregunta, no? ¿Qué tenemos que hacer? Yo totalmente de acuerdo con José. Yo creo que uno tiene que pensar que está en un mercado, que es un mercado libre, que la empresa tiene obligación de retenerle a uno, pero que uno es un valor que puede estar cotizado por otras también. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es precisamente hacer que este mercado funcione, porque claro, alguien que está trabajando, hay mucha confidencialidad en todo esto. El que haya mucha confidencialidad le da una especie de aura de misterio y tal, pero no deja de ser un mercado. Y luego, lo que no hay, uno, a medida que está hablando con el headhunter, no tiene que olvidar que el headhunter no deja de ser un intermediario. Puede ser un consultor en algunas cosas, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un intermediario. Es decir, está representando frente a la empresa que es su cliente los intereses del candidato, es cierto, los representa, pero frente al candidato está representando los intereses de la empresa. Y por lo tanto, esa es una negociación que uno mismo tiene que saber también coger. Y luego saber que cuando estás delante de un headhunter no eres el único candidato, prácticamente ni siquiera al final. O sea, siempre hay alguien que está contigo. O sea, todo esto tienes que tenerlo en cuenta cuando estás frente a un headhunter. ¿Alguna cosita más, Carlos? No, poco ya que añadir a lo que han dicho José y Jorge, pero sí decir que cuando nosotros llevamos a un candidato, a un potencial candidato, hemos reflexionado previamente sobre si tiene lógica para nuestro cliente y también para ese candidato. Porque al final tenemos una responsabilidad con nuestro cliente, que es quien paga al final nuestros honorarios profesionales, pero también con los directivos que finalmente, directivos y directivas que entran en las empresas, que son también nuestra marca personal, que son las que van a hablar bien o mal de nosotros. Y si hacemos barrabasadas, pues se sabrá. Entonces, cuando un consultor de búsqueda de directivos te llama y tiene una reputación de correcta para arriba, yo creo que cualquier candidato o candidata debería atender la llamada
y seguramente si no conoce al headhunter, conocerse, porque si no es en esa oportunidad puede haber posibilidades en un futuro. Y ahora la última pregunta por excelencia. Antes de esto hay un consejo que hay que darle, porque a veces me ha pasado a mí que hay filtraciones de confidencialidad y llega un directivo muy preocupado. Oye, que mi jefe se ha enterado, me ha preguntado que si es que me quiero ir. Primero, está atemorizado. ¿De qué estamos hablando? Contéstale, ¿por qué me preguntas eso? Oye, es que te quieres... Dile que un señor que se llama José Medina, Jorge Barbat o Carlos Alemani me ha llamado y bueno, yo quería saber de qué... Simplemente eso, nada más. O sea, pero no hay ningún miedo. ¿De qué estamos hablando? Es que te quieres ir, ¿no? Me han llamado, simplemente eso, ¿no? Primero, como hacen los gallegos, pero ¿por qué me preguntas eso? Yo soy gallega. Ella es gallega. Los gallegos no viajan. Y tenemos ahí a Galicia ahí. Hola Galicia, buenos días. Un consultor, en cualquier caso, un consultor, no lo olvidéis, trabaja siempre con su ignorancia. Esto es un ejemplo de ello. Entonces, pero nada de miedo, ¿no? Me llamó fulano y yo fui a ver qué es lo que quería, ¿no? Simplemente eso. Yo muchas veces lo utilizo. Que sepas que me han llamado para esto. No pasa nada. Muy bien. Es un valor añadido. Es un valor añadido, pues lo cogemos como tal, chicos y chicas. La última pregunta, la que todos queremos saber. A ver, ¿cuánto vale uno en el mercado? ¿Esto cómo lo podemos definir? ¿Cómo nos podemos ir hoy de aquí diciendo, bueno, yo, ¿qué? Concretamente, de una manera muy concreta. ¿Cuál es el valor? Porque es algo que las personas que quieren cambiar de empresa o que quieren, no saben exactamente cuando salen al mercado qué es lo que se están encontrando en estos momentos, y cuando van a negociar o van a enviar su currículum, dicen, yo no sé si es mucho o es poco, ¿qué van a tener en cuenta de mi currículum? ¿Por dónde empiezo a marcar un número, ¿no? ¿Podéis ayudarles? El dinero, el salario es... El filet mignon es el proyecto y luego la guarnición es el salario. Lo primero que tienes que ver es el proyecto. Esto me lo están enviando muchísimos twitters, mails. Por favor, no nos podemos ir hoy de aquí sin, por favor, preguntar. Y yo digo, no os preocupéis, que lo voy a preguntar. Si te preguntan cuáles son sus expectativas, primero en la fase de la entrevista es, primero, ¿quién es usted? Después, usted nos gusta. Después, amamos, le amo a usted. En ese momento que dicen que es cuando tienes que negociar el salario, porque después de que te amo es te cogí. Entonces no firmes nada sin saber. Pero si te preguntan cuáles son sus expectativas salariales, pues bueno, este puesto ustedes tendrán una remuneración. Ustedes tienen en el informe lo que yo gano y habrá una remuneración que esté de acuerdo con esto y que supongo yo que mejorará lo que estoy ganando, pero... Creo que el responder de expectativas salariales antes de tiempo es un error. No hablamos de antes, sino cuando estamos ahí. ¿De qué estamos hablando? Hoy en día el directivo, dame una media, mojaros un pelín. Cuando estamos en la media del mercado, ¿de qué estamos hablando? El directivo hoy en día, un directivo de una empresa. A ver, hay unas tablas que produce una empresa muy conocida y que las manejan todos los directores de recursos humanos y que vienen tabulado por nivel de empresa, sector, claro, puesto de responsabilidad y con unos márgenes. Entonces, si uno es amigo de un director de recursos humanos, que le diga cuál es lo que el mercado, entre comillas el mercado, porque al final el mercado es muy variable, ¿no? Pero lo que el mercado se entiende que tiene que estar cobrando. Normalmente tu director de recursos humanos no te lo va a enseñar, porque por distintos motivos, porque si estás muy alto, porque estás muy alto, y si estás muy bajo, porque estás muy bajo, pero a lo mejor alguien te lo enseña. Pero yo creo que más que con eso, que es un dato curioso y que yo creo que vale la pena, y si se puede conseguir y tener al alcance de él, pues fenomenal. Yo creo que el enfoque a la hora de cuando uno de verdad le interesa, que es cuando está negociando, el enfoque tiene que ser, bueno, a mí hasta qué punto y cuáles son todas las condiciones, porque no solamente es el salario. A ver, hay empresas, Google, pues ofrece unas condiciones de desarrollo personal, etcétera, de otras cosas extrasalariales que cada vez tienen más importancia. En Estados Unidos se negocia a cara de perro, por ejemplo, los días de vacaciones. Y a cara de perro quiere decir que es casi tan importante como el salario, porque ahí vacaciones hay muy pocas, ¿no? Entonces,
es una negociación que es mejor empezar diciendo, bueno, yo esto es lo que tengo, qué es lo que me motivaría, a dónde creo que puedo aspirar, si el salto es muy grande. O sea, hay hasta consultores de esto, especializados en esto, en asesoramiento sobre retribución. Ok, ¿cuál es la media económica que en estos momentos los directivos, una media, darme una cifra, una media? Una media. Claro, tenemos que, estando de acuerdo con ellos, por lo tanto no me voy a repetir, teníamos que hablar de qué sector hablamos. Vale. Y a qué llamamos directivo. Es un consejo delegado de una empresa cotizada y es el CEO de verdad, si no, vale, que no es el CEO del país, que tiene mucha responsabilidad, pero no es la misma. Es un director comercial, de qué tamaño es la empresa, pero por intentar dar algunas pistas, que sé que es lo que, al final todo el mundo quiere. A ver, partiendo y repitiendo que lo importante es el proyecto. Sí. Luego, quiénes van a ser tus jefes. Vale. Y luego, finalmente, la retribución o las condiciones del paquete. Cosas que pueden tener un cierto sentido. Primero, nadie te va a contratar si tiene sentido común por debajo del mercado, porque sabes que cuando llegues y lo sepas, vas a tener una oferta de alguien que te va a llamar, y cuando sepas que te pagan mal, muy mal, o estás muy bien retribuido emocionalmente, o te vas a ir. Con lo cual las empresas ya tienden a pagar lo que está en el mercado, que comentaba Jorge. Ahora, ¿qué suele suceder si encajan las dos primeras partes de la ecuación cuando hablamos de la parte retributiva? Pues un directivo, salvo que salte de sector, y ahí puede haber circunstancias diferentes, pues nunca debe probablemente intentar, yo siempre pediría entre un 15 y un 30% más. A lo mejor si me encanta el proyecto, pues puedo irme por lo mismo. Yo alguna vez he cambiado, incluso yendo para atrás, y luego aceleré, pero eso es muy personal. Entonces 15-30%, estamos hablando de eso, sí, ¿no? Y luego lo que gana un directivo, pues claro, los hay que ganan 1,5 millones de euros al año, y los hay que ganan 80.000, y todos se denominan directivos, y todos seguramente hacen un buen trabajo, pero son empresas diferentes, tamaños diferentes, responsabilidades diferentes. Vale, pero solamente es por tener el 15 y 20%. Es que es complicado. Lo que decía Jorge es que es el paquete entero. Por ejemplo, un directivo, imagínate que por las razones que sea, a los 4 meses la empresa es comprada, lo que sea, y se queda en la calle. Muchas veces, además del salario, todo lo que quieras, tiene que negociar unas condiciones mínimas equivalentes a las de su empresa si le pusieran en la calle, ¿no? Dicen que cuando estás en el momento que estás en el mercado, tienes un menos 25% de valor. ¿Esto es verdad, como los coches? Se ha abusado en época de crisis, sí, pero no es porque al final, cuando te incorporas al mercado laboral, si eres bueno, el mercado te lo va a reconocer, con lo cual, si estás mucho peor pagado, vas a salir. Es un tema de oferta y demanda. Es decir, si yo tengo en un escaparate 2 bolsos idénticos y uno vale un 20% menos, el que se compre 20% más, o es que le gusta mucho el dependiente que hay allí, o es que pasa algo raro. Ahora, dicho esto, sí que es cierto que han bajado los salarios a lo largo de la crisis. Esto es lo que informaron. Vale, entonces, en cualquier caso, si puedo añadir una negociación pues por un salario, en este caso un puesto de trabajo, y lo digo desde el otro lado de la mesa, es una negociación más, y como negociación tiene que tener una preparación, unas estrategias, y lo que es más importante, que yo creo que falla muchas veces, es saber lo que uno quiere, saber dónde está para mí el valor, y al final una negociación tiene que, para ser positiva y acabar en lo que yo denominaría éxito, las dos partes tienen que estar contentas. Entonces es un poco el tema, y en mi preparación para ir a una entrevista con cualquiera de estos señores, yo intentaría tirar de mi networking y lo que intentaría es saber, oye, pues en esta empresa, en este sector, un puesto similar, ¿quién me puede decir dónde se mueve esto? Simplemente por aquella idea que siempre tenemos de me han comprado por poco, ¿no? Yo creo que para evitar esta sensación de que no salgas de la negociación sintiéndote como un poco mal vendido, pues tener unas referencias, pero al final se trata de saber, en este puesto, ¿cuál es el valor para mí? ¿Qué es lo que yo quiero obtener de este cambio profesional? Pues, es decir, nosotros tampoco vamos, somos muy claros también con los candidatos y con los clientes. Si creemos que está muy por debajo de mercado, se lo decimos al cliente, y al candidato, como no es tonto, lo va a saber. Y por otro lado, yo creo que las empresas deberían utilizar en la fase de negociación nos deberían utilizar más, porque nosotros podemos limar pequeños detalles que cuando empiezan a hablar empresa y candidato, al final dice, bueno, y el día que me eches, y ya están pensando y hablando y discutiendo del día que le van a echar porque era un golfo o una sinvergüenza.
Dice, hombre, eso déjenoslo a nosotros que lo vamos a suavizar mucho más. Y yo creo que eso a veces se nos utiliza poco. Una última pregunta. ¿Veis diferencias cuando negociáis con candidatos hombres y mujeres? Y es mi curiosidad personal y discúlpame porque he usurpado tu posición en la mesa. Es una muy buena pregunta, Rosa. Imposible, hacerlo mejor ya imposible. Cada vez menos, pero todavía hay alguna, es decir, en mi experiencia, y procuramos presentar siempre a una mujer en la terna de candidatos, yo creo que un poquito las mujeres pueden apostar más por el proyecto que solo por la retribución. Los hombres en su rol ese de macho, pues todavía quieren retribución. Para las mujeres que estáis en la sala, lo que está diciendo es que aceptamos puestos o que negociamos peor a la hora de negociar por nuestro propio salario. ¿Correcto? Hay una cosa que... La síntesis de la síntesis ya lo es. Tiene que ver con la generosidad. Creo que en la dinámica de la negociación hay una regla que se olvida, y es que el punto tuyo de partida correlaciona con el punto de acuerdo. Entonces, la mujer, pienso yo, y en general el humano que negocia, que hace un proceso de negociación, las concesiones marginales que va haciendo son excesivamente grandes. Esto, por ejemplo, y con todos los respetos, bueno, no viene a cuenta, iba a decir las negociaciones con algún grupo terrorista. La dinámica... ¿Lo explicas en detalles? No, la dinámica de este grupo de negociación era de hacer concesiones ridículas, mientras que el otro negociador hacía unas concesiones más grandes. Entonces, la regla de la dinámica de una negociación, en la que creo que la mujer es más generosa que el hombre, es que no olvides que tu punto de partida correlaciona con el punto de acuerdo. Entonces, los incrementos de concesiones que hagas, vigílalos y sé un poco tacañeta con estas concesiones. Pero he sido un poco mezquina en hacerte esa pregunta. Simplemente lo hacía porque es que me acabo de leer hace poquito tiempo un estudio que ha publicado Harvard, que es de public domain, podéis verlo en internet, que decía que en negociaciones comerciales una mujer y un hombre son capaces de obtener resultados absolutamente equiparables desde el punto de vista estadístico, mientras que en una negociación para un beneficio propio, como es una promoción o una negociación para un nuevo puesto de trabajo, conseguimos de media, estadísticamente hablando siempre, un 30%, resultados un 30% inferiores. Ahí queda, simplemente bueno, es un dato. Esto se soluciona rápido. Señoras y señores, el próximo entrenamiento que vamos a hacer de cómo venderse. Os voy a enviar un mail. Lo hacemos rápido cómo negociarse, cómo negociar. Señoras y señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir vuestro conocimiento. Gracias infinitas, porque necesitan esta información, todo el mundo necesita vuestra información, y gracias por estar aquí. Y voy a dar un paso importante, es Ana Isabel Delgado, porque viene con su segunda mesa redonda, donde tengo muchísimas ganas de escucharte, Ana Isabel Delgado, por todo lo que vas a aportar y por todo lo que nos van a aportar tu mesa redonda. Muchas gracias a los presentes, muchas gracias.